Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, un viernes más terminando la semana, y lo vamos a hacer de la mejor manera, que es compartiendo la palabra del Señor, degustando el mensaje que Dios nos ha dejado escritos en su bendita y en su gloriosa palabra. Así que nos vamos a ir hasta el versículo 16 del Evangelio de Mateo, capítulo 7, que como saben llevamos desde principio de año, ya ha pasado más de 6 meses y todavía vamos por el capítulo 7, pero bueno, como siempre digo, esto es sin prisa, pero sin detenernos, sin pausa. Dice así Mateo 7:16: por sus frutos los conoceréis. Y pregunta Jesús: ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Ayer jueves comenzábamos a estudiar este pasaje donde el Señor nos hace un llamado a guardarnos de los falsos profetas que vienen a nosotros como si fueran unas inofensivas ovejas, cuando en realidad lo que son lobos rapaces disfrazados de ovejas. Aprendíamos que el falso profeta tiene dos finalidades en lo que hace, que son apartarnos de la verdad y devorar al creyente de la misma manera que un lobo rapaz devora a una oveja. Y terminábamos la enseñanza diciendo que ¿cómo vamos a poder identificar un falso profeta? ¿Cómo podemos nosotros identificar a un falso maestro? Bueno, la respuesta a esta pregunta, aquí no hay que hacer mucha interpretación bíblica, porque ya el propio Señor Jesucristo nos da la respuesta en este versículo 16, donde nos dice que son por los frutos que estas personas dan. Jesús nos añade una ilustración y nos dice que de la misma manera que de un espino no se pueden recoger uvas y que de unos abrojos no se pueden recoger higos, de la misma manera no se puede recoger buenos frutos de un falso profeta. Y esto es algo lógico. Cada semilla está diseñada para dar un fruto en específico. Y por más que se esfuerce, por más que lo quiera, por más que lo pretenda, esa semilla solo va a poder dar el fruto por el cual ha sido diseñada. Una semilla de manzana, mira, por más que quiera, por más que se esfuerce, jamás de los jamases va a poder dar el fruto, qué sé yo, de una pera. Solamente podrá dar manzanas. Y de la misma manera, un falso profeta, por más que se esfuerce, jamás de los jamases va a poder dar buenos frutos. Puede ser que esté enseñando algo bueno, que tenga muchísima oratoria y que sea un gran predicador o una gran predicadora. Pero este pasaje nos enseña que a las personas se las conoce por los frutos y no por los dichos. Creo que estamos viviendo un tiempo donde lo que sobran hoy en día creo que son charlatanes, gente que habla y que habla y que habla. Pero lo que se necesita hoy en día es más voz de Dios y menos voces de los hombres. Es lo que el pueblo gritó en una ocasión a Herodes, en el libro de los Hechos, en el capítulo 12 y en el versículo 22, cuando toda una multitud a una sola voz dice que gritaban voz de Dios y no de hombre. La iglesia de hoy necesita más palabra de Dios y menos palabra de hombre. Ojo, porque esto no quiere decir que no se necesiten hombres que hablen, porque indudablemente Dios mismo, dice la Biblia en Efesios capítulo 4, versículo 11, que Él ha constituido a unos hombres como apóstoles, como profetas, como evangelistas, como pastores y como maestros. Es decir, que Dios transmite su palabra a través de los hombres. Pero lo que sucede es que, por desgracia, a veces los hombres comienzan a hablar más de ellos y menos de Dios. Hoy en día hay predicaciones, oye, ¿qué quieres que te diga? Que más que enseñanzas bíblicas son charlas motivacionales o charlas de autoayuda. Son charlas donde se habla más de lo que dice el psicólogo fulano de tal o el pensador mengano de no sé cuánto, que de lo que dice la propia palabra de Dios, hombre. Y yo creo que ya la gente está cansada de eso. Ya la gente está cansada de personas que usen el púlpito como un lugar para lucrarse, un lugar para lucirse a ellos mismos. El púlpito es un lugar donde el único que tiene que ser exaltado es nuestro Señor Jesucristo y nadie más. Y si alguien más está llevando la gloria desde un púlpito, créeme que esa persona está totalmente apartada del verdadero evangelio. La Biblia enseña en el último libro del Antiguo Testamento, que es precioso ese libro, el libro de Malaquías, en el capítulo 2 y en el versículo 7, que el pueblo lo que busca en los labios del sacerdote es que hable la ley, que hable la palabra de Dios.
Ahora, ¿qué sucede con todo esto? Pues que estos falsos maestros, estos falsos profetas, introducen algunos elementos de verdad dentro de sus falsas enseñanzas. Y entonces cuando uno los escucha, oye, puede sonar atrayente, porque incluso están usando hasta propios versículos bíblicos en lo que dicen. Pero yo te puedo garantizar una cosa, y es que usar uno o varios versículos en un mensaje no quiere decir ni mucho menos que ese mensaje sea bíblico. Es cierto que la Biblia es el libro más vendido de todos los tiempos, y con diferencia, pero a su vez, también la Biblia creo que es el libro más manipulado, más extorsionado y más mal interpretado de la historia. Yo puedo coger un versículo y si no respeto su contexto que hay a su alrededor, yo puedo dar un mensaje, pero vamos, totalmente antibíblico, aún usando el versículo. Mira, te pongo un ejemplo de lo más absurdo, de lo más ridículo. La Biblia nos enseña en este mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, versículo 5, que Judas se ahorcó. Así que yo podría coger este versículo y decir, mira, la Biblia habla del ahorcamiento. Y la Biblia respalda el ahorcamiento porque uno de los discípulos, uno de los apóstoles de Jesús se ahorcó. Pero todos sabemos que esto no es cierto. Todos sabemos que este discípulo vendió, traicionó al Señor y bueno, y guiado por el enemigo hizo lo que hizo. Pero claro, esto tú lo sabes porque conoces la historia, conoces el contexto que rodea la historia de Judas. Pues así pasa con muchas historias bíblicas, que quizá por no conocer el contexto, por no escudriñar las escrituras como nos manda el Señor Jesús, se nos pueden estar enseñando cosas totalmente erradas, totalmente falsas. Mira, para terminar solamente te voy a decir cuál es el único remedio que tenemos para evitar caer en las garras de estos falsos profetas. Y el único remedio, aparte de ser serios y diligentes en estudiar la Biblia por nosotros mismos, es acercarnos al buen pastor que nos cuida. Jesús mismo dijo de él en el Evangelio de Juan capítulo 10 versículo 14 que él es el buen pastor y como buen pastor nos va a proteger de los lobos rapaces. Así que lo que nosotros tenemos que hacer es acercarnos cada día más a Jesús, pegarnos cada día más a nuestro buen pastor que nos protege, que nos libra de caer en manos de estos lobos rapaces. Jesús es el único que nos puede guardar y cuidar de los falsos maestros. Jesús y su palabra es lo que nos defiende de estos falsos profetas. Por eso te animo en este día que puedas acercarte un poco más a Jesús. El salmista dijo en el capítulo 73, versículo 28, que en cuanto a nosotros, el acercarnos a Dios nos hace bien. Y créeme que esto es cierto. Cada vez que nosotros tomamos la decisión de acercarnos un poquito nada más a Jesús, un poquito nada más a su palabra, eso nos hace un bien que no te puedes ni imaginar. Así que acércate en este día y acércate en este fin de semana que tenemos por delante un poquito más a Jesús. A través de la palabra, a través de la oración, a través de congregarte, acércate un poquito nada más a Jesús. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque hoy desde temprano, Señor, nos acercamos un poco más a ti. Y como dijo el salmista, el acercarnos a ti a nosotros nos hace bien. Gracias porque tú eres el buen pastor, ese buen pastor que nos guarda, nos protege de los lobos rapaces que quieren venir y hacernos daño. Gracias porque tú eres bueno para con nosotros. Te bendecimos y te adoramos, mi buen Dios. Guárdanos en este día viernes, no solamente hoy, Señor, sino todo el fin de semana que tenemos por delante. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos el lunes y así Dios nos da la dicha y la bendición de poder seguir usando estos medios para compartir la palabra. Y recuerda, por favor, que tienes un precioso fin de semana por delante. No lo desaproveches, no lo desperdicies. Congrégate. Haz el esfuerzo esta semana, por favor, y congrégate. Sal de la comodidad, sal de las excusas, sal de los argumentos y decídete, levántate y ve en busca de una buena iglesia para congregarte y escuchar la bendita y poderosa palabra del Señor. Ya el lunes me cuentas si acaso. Amén. Dios te bendiga, nos vemos el lunes si así Dios nos lo permite. Bendiciones.